Yo voy a aprovechar y voy a empezar a presentar el evento en lo que Trifonía Melibea se conecta. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si pueden ver mi pantalla. Podemos ver tu pantalla. Perfecto, gracias, Carolina. Vamos a... perdón, vamos aquí. Antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia a este evento. Quiero agradecer, primero que nada, la posibilidad de organizar este evento gracias al Departamento de Romance Studies en la Universidad de Duke, que ha hecho posible que nos reunamos con estos dos escritores africanos dentro de un coloquio que se llama Romance Studies Colloquium y que organiza el departamento. Así que antes que nada, gracias a ellos por posibilitarnos este espacio de diálogo y sobre todo gracias a los dos escritores que participan con nosotros hoy, a Juan Tomás Ávila Laurel, escritor de Guinea Ecuatorial, y a Trifonía Melibea Obono por aceptar mi invitación a este evento. Vamos a empezar, me dice Melibea que mejor vamos a empezar con Juan Tomás porque ella está teniendo problemas, así que voy a ir directamente a la presentación de Juan Tomás. Juan Tomás Ávila Laurel es desde hace años el escritor más prolífico de las letras guineoecuatorianas y representa una de las figuras más interesantes del panorama cultural de Guinea Ecuatorial y de la literatura que representa la isla de Annobón. Es poeta, es ensayista, es novelista, dramaturgo y su obra publicada se conforma de más de una veintena de libros que siguen aumentando cada año porque es un escritor imparable y muy activo y muy prolífico. Y su obra literaria se mueve con bastante comodidad en muchísimos géneros literarios, desde el drama, la novela, poesía, ensayo, guión cinematográfico, además de su actividad como bloguero en la revista digital Fronterrat, en la que escribe desde hace años un blog que se titula Malabo. Aquí les estoy enseñando solamente algunas de sus muchas obras literarias, algunas portadas, algunos textos. Dentro del marco de la literatura guineana y del panorama que tiene esta literatura, una de las peculiaridades es que algunos de los textos de Ávila Laurel se han publicado de forma inicial en inglés, como por ejemplo el que tienen arriba a la derecha, The Gurugu Pledge. Es un texto que aún no ha sido publicado en español, lo cual también nos da cuenta un poco del mercado editorial y de la actitud del mercado editorial español ante la literatura producida en su ex colonia. Aquí les pongo imágenes de sus dos últimas obras publicadas, Cuando Guinea se iba por mar, que se publicó en noviembre de 2019, y Red Burdel a comienzos del año 2020. Todos estos textos, por suerte, son fácilmente encontrables en la web. Y quería también destacar, antes de comenzar con la intervención de Ávila Laurel, que ha sido el protagonista, y creo que esto es un evento que hay que remarcar, porque creo que es un hito dentro del panorama cultural de Guinea Ecuatorial. Juan Tomás ha sido el protagonista de un documental que ha llegado a estar nominado en los premios Goya, que como saben es el premio más importante del panorama cinematográfico de España. El documental se titula El escritor de un país sin librerías y hace un recorrido bastante certero por la vida actual de este autor. Como muchos sabrán, en el año 2011, Ávila Laurel saltó a los medios de comunicación internacionales a causa de la huelga de hambre que decidió iniciar como protesta a la visita del presidente del Congreso de España a Guinea Ecuatorial. Desde entonces reside en España, concretamente en Barcelona, en una especie de autoexilio que le permite seguir regresando a casa una vez al año. De Ávila Laurel quiero destacar la capacidad de análisis de su mirada y su entusiasmo a la hora de crear mundos posibles, y yo destacaría
hay muchos factores de su obra que son sumamente interesantes, pero creo que su inmensa responsabilidad intelectual hacia su país, hacia la historia de su país, que en el texto literario se transforma en un proceso de reescritura de la historia. La obra de Juan no solamente reescribe el pasado colonial, que él no vivió en primera persona porque nació apenas 2 años antes de la independencia, pero sí que escribe y reescribe toda esa historia colonial que hasta en ese momento fue solamente escrita a partir de voces extranjeras. Y también su compromiso intelectual con el presente y el legado colonial que se vive actualmente en el país de Guinea Ecuatorial. Además de eso, es una persona, es un autor que creo disfruta enormemente con su obra, con su pluma, y es capaz de indagar y disfrutar de muchísimos géneros que hasta ese momento no había explorado. Tiene una novela en lo que se llama afrofuturismo, escribe textos siempre con un tono bastante irónico y bueno, siempre es objeto de entrevistas, es una persona bastante asequible y gracias a él se ha dado a conocer la literatura de Guinea Ecuatorial a nivel internacional. Así que bueno, no quiero extenderme más en la presentación, quiero darle la palabra al escritor y su intervención se titula Las contradicciones de un sujeto colonizado. Así que sin más, cuanto más adelante y bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Y trabajo, bueno, esta reunión, la iniciamos Melibea y yo de manera un poco accidentada. Y entonces me quiero tomar con calma porque cuando las cosas no me salen bien y no son cosas que controlo, pues tampoco me controlo mucho y pido perdón por lo que pudiera haber salido bien o alguna cosa precipitada que hubiera visto cuando me arreglaba todo, porque estamos improvisando todos. Todavía Melibea me dice que no puede alcanzar a conectarse y espero que lo consiga. Melibea está Ya está. presente. Ya está, Sí, Juan. sí. Ya está. La Hola, tenemos con Juanito. nosotros. Muy bien, muy bien. Y quiero decir que, bueno, no me conecté con el ordenador que yo domino, que yo conozco, que tiene todo instalado y posiblemente, bueno, alguna falla que tenga en esa presentación pueda ser debido a este hecho. Entonces, muchas gracias. Mira, cuando empiezo esas cosas, doy gracias a las personas que, bueno, hemos venido andando juntos y, bueno, cuando empecé a escribir, creyeron en mí y suelo citar, por ejemplo, cito mucho, a Benita San Pedro, a Elisa Rizo, la doctora Elisa Rizo, a mucha gente que, por ejemplo, a la misma Tenesoya, que desde el principio creyó que, bueno, había un camino que se podía hacer y hemos aquí hoy, pues, haciendo este camino hasta donde Dios diga, como se suele decir. Muchas gracias. Yo quiero empezar mostrando, si lo consigo, unas fotos que yo quiero para ilustrar lo que vaya a decir. Y lo buscaré ahora. Un poco de paciencia. No sé si que me respondan si lo ven, esas fotos que les muestro. ¿Lo ven? ¿Se ve? Todavía no, Juan. ¿Está haciendo share con la pantalla? Vete a compartir en la barra de herramientas, compartir. Mira a ver si puedes ahora, Juan. Te tiene que aparecer. Estamos en ello. ¿Ahora sí? Todavía no. ¿Estás autorizado para compartir? Dale otra vez, por favor. ¿Ahora sí? Ahora lo vemos perfectamente.
Bueno, yo, como son dos fotos, recorro y esta se ve. Se ve muy bien, Juan. Sí. Y la tercera, bueno, estas son bueno, un grupo de mujeres que están posando con unos colonos, diríamos así, para aclarar el asunto. Y estos son dos mujeres posando también para quien hiciera la foto. Y esta es una mujer. ¿Se ve? ¿Se vieron las tres fotos? Yes. Sí. Ajá. Bueno, ahora vuelvo a mí y yo recuerdo que yo quería hablar de las contradicciones de un sujeto colonizado y recordaré que siempre que hablo de temas coloniales, siempre que lo recuerdo, me gusta decir que siempre que hable uno de colonización entrará en contradicción. ¿Qué significa esto? Que llegará un momento que dirá como algún aspecto del hecho de haber sido colonizado y el resto del tiempo, si se deja de llevar por la inercia, dirá algo en contra. Pero cada vez que uno hable, tiene que reconocer que se producirá ese hecho, porque en realidad la colonización se opera sobre el género humano y como el hombre es tan complejo, siempre entrará en contradicción porque nunca las cosas y los deseos y los hechos se casan para que el hombre se pueda ir sin mirar atrás. Yo creo que darse cuenta de la contradicción es una forma de mirar atrás y decir que, bueno, no todo eso, no todo es lo otro. En el caso de que un guineano quisiera hablar de la colonización, la parte en la que se vería en la contradicción sería, por ejemplo, que dijera, bueno, por ejemplo, gracias a que soy colonizado, estoy ahora hablando en castellano, cuando realmente ese hecho realmente fuera del contexto de la colonización no tendría ningún sentido. El que dijera, no, estoy hablando el español gracias a la colonización. Y el que escuchara estaría viendo como si fuera yo una persona que estuviera alabando el hecho colonial, ¿saben? Cuando realmente no es solamente estoy poniendo luz sobre ese hecho contradictorio que viven las personas colonizadas. Pero yo quería hablar de esto en concreto porque la contradicción se ve en los países y siempre, como saben, me ha interesado la suerte de los habitantes de Guinea Ecuatorial. Lo más probable es que desde que asumieron la independencia de los países africanos y en concreto Guinea Ecuatorial, pareciera ser que lo importante de su agenda política es el rechazo de la colonización, ¿sabes? Entonces, durante 11 años, Macías nos hacía repetir como la única asignatura o la más importante los nombres de los colonos. Por ejemplo, yo me acuerdo de Juan Fontán o Ruiz González, que nunca supe quiénes eran hasta que empecé a mirar los libros. Bueno, íbamos a la escuela y había una cosa que llamaba meeting y era durante la semana nosotros teníamos que aprender lo que íbamos a decir el sábado en lo que llaman mi meeting, que era en el Cine Marfil. Durante el tiempo lo hacía. Entonces decíamos cosas que abajo el colonialismo, abajo el separatismo, abajo el apartheid, así tonterías de ese tipo. La agenda de Macías estaba ocupada por el anticolonialismo, pero una cosa que yo estaba viendo como parte de la contradicción es, esos señores que eran tan enemigos del colonialismo, nunca rechazaron sus logros o sus imposiciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Guinea Ecuatorial estuviera con tanta carestía y que todavía los guineanos, pero por su cuenta, no vieran el carácter pernicioso de un ejército? ¿Cómo es posible que se pudiera decir que nos descolonizamos y no hubiera en la agenda política ninguna idea de emancipación, de autonomía, de autodeterminación? Porque yo no entiendo
que se hablara de anticolonialismo y no se introdujera en la agenda política la autodeterminación, que para Macías y para la mayoría de los guineanos es un tema que no se puede tocar. Entonces, fíjate bien cómo se vende el asunto de que un país que no tiene elementos para afianzarse en la supervivencia, tenga un ejército por el que se gaste una cantidad tan grande de dinero. Pero fíjense también que el hecho de que un país de nuestras características de Guinea Ecuatorial tenga un ejército significa que abre una puerta permanente, con las potencias coloniales, porque todo el armamento viene de los mismos países que son potencias hoy en día. Dijéramos Francia, dijéramos España, dijéramos Estados Unidos. Entonces, no entendiera yo que los guineanos creyeran que se merecen un ejército y que incorporaran el sentimiento del anticolonialismo en su política. Están en contradicción permanente y lo que me gustaría saber es qué pasos hay que dar para que se diera esa contradicción, porque si no se diera esa contradicción, no habría manera de discutir algo. Es como algo, una cadena que está oprimiendo a muchos países africanos. Pero hablo de esto, ¿saben? Y no es tema baladí, porque el día 7 del mes que acabamos de terminar, una cantidad ingente de explosivos y otras cosas estaba en un lugar de Bata, que es la parte continental del país, y no sé qué harían para que ocurriera tamaña desgracia, y explotó. Fíjense que la gente creía que nos merecíamos un ejército, nos merecíamos gastar esa cantidad de dinero y a la vez renegar el colonialismo, pero estamos manteniendo durante años y gastando dinero un instrumento de dominación colonial que es un ejército. No quiero, posiblemente me dé tiempo, no sé si hay alguien que controle el tiempo. ¿Cuánto me queda? Yo no quiero que lo que diga de más haga que perdamos el punto de que los africanos, muchos africanos, la mayoría de los africanos, vivimos constantemente en esa contradicción y nos ata bastante a subdesarrollo, porque realmente cuando el dinero que tú tienes lo malgastas y además es en perjuicio para tu familia, para tu casa, francamente no vas a salir ahí. Yo quiero hoy poner el foco sobre esto para que viéramos que cómo es posible que no teniendo hospitales en condiciones y con la explosión de lo que había ahí se ve, no teniendo elementos estructurales para salvar vidas, todavía sigamos creyendo que como país independiente, que no es realmente independiente, sea un país independiente. Pero no sé si se acuerdan de las fotos. Una de las cosas que me llaman la atención de las fotos es que los guineanos, sobre todo los que están en el poder, hablan de sí mismos como personas de país independiente y en vía de desarrollo, todo lo que digan, pero tienen un profundo rechazo al pasado que es el de ellos, ¿saben? Entonces, no verías en Guinea Ecuatorial ninguna exposición en la que se enseñan las fotos que he enseñado brevemente y que son más. Les da miedo. Y no sé si me pueden ver cómo estoy vestido. Esto lo hago simplemente para llamar la atención, pero para que sepan que los guineanos gustan de ir así. Es como si constantemente estuvieran queriendo escaparse de lo que es, porque esas fotos que os mostré serían como hace 50 años, ¿saben? Pero ellos no quieren que se muestre a una mujer como os vimos, como está vestido y con los elementos típicos de su cultura, que es la que tenían sus padres o sus abuelos. Entonces, este es un punto que también hay que resaltar, el hecho de que por la boca hablen de
de la colonización como algo negativo, pero sean ellos mismos sujetos que se quieran escapar, que no quieran que se relacione con su pasado precolonial. Y esto yo creo que es algo que hay que poner a la luz, porque si fueran a Guinea Ecuatorial, es Guinea Ecuatorial donde he visto a gente mejor vestida. No siendo gente que sea actores ni nada de esto, simplemente porque hay en su, no sé, sería idiosincrasia, ese miedo a que remotamente se les relacionara con el salvajismo, con lo que tuvieran que la cabeza, no lo sé, y serían remisos, reacios a ser relacionados con esas fotografías que yo os acabo de mostrar. Yo sé el tiempo que tiene cada uno, yo lo hablaré hasta aquí. Muchas gracias. Cuando haya más preguntas, avanzaré o abundaré en lo que la gente quisiera de más para ir avanzando en la construcción de la diferencia o en la construcción del camino que queremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Tomás. Vamos a pasar ahora a presentar a Trifonia Melibea Obono. ¿Pueden ver mi escritorio? ¿Sí? Sí, podemos ver. Gracias, Carolina. Voy a hacer brevemente una introducción de Trifonia Melibea Obono. Como saben, es una escritora de Guinea Ecuatorial, del interior del país, es periodista, es politóloga, es escritora, es profesora en la Facultad de Letras y Ciencias Sociales en la UNGE, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, en Malabo, y forma también parte del equipo del Centro de Estudios Afrohispánicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, de la UNED. Su investigación se centra en cuestiones de mujer y género en África y también es una promotora activista de los derechos LGTBQ. En 2015 su relato La Negra fue incluido en la antología Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial con la editorial May, y a partir de ahí comienza una publicación constante de obras de Trifonia Melibea. Entre ellas les he puesto aquí algunos ejemplos: Las mujeres hablan mucho y mal, Yo no quería ser madre, La albina del dinero, La herencia de Bindandé, La bastarda, que es una obra que ya ha sido traducida al inglés, y uno de sus últimos textos, Ahí abajo de las mujeres. En la novela, la obra Yo no quería, Las mujeres hablan mucho y mal, que se publicó por Sí Alcázar África, fue además el Premio Internacional de Literatura Africana Justo Bolekia Boleka, y actualmente Trifonia Melibea Obono es una de las líderes afrodescendientes más influyentes del mundo. La organización la ha declarado la Organization Most Influential People of African Descent. Es un título que ha recibido recientemente. Sin más, quiero dar paso a Trifonia Melibea. Su intervención se titula Literatura y lo que no nos permitieron decir en voz alta. De nuevo, recordarles que puede haber algún problema con la conexión. En caso de que lo hubiera, ya lo solventaríamos, pero en principio está aquí con nosotros. Adelante, Melibea. Parece que está viendo. ¿Pueden? Hola. ¿Pueden poner sus micrófonos en silencio, por favor? Las personas que tengan el micrófono. Gracias. Te oímos, Melibea. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy sorprendida porque mi conferencia, mi intervención tenía mucho que ver con la forma de vestirse de Juan Tomás, pero hoy le veo demasiado elegante. No sé, Juan Tomás, ¿qué ha pasado?
o Juanto, que es la manera más cariñosa de decir tu nombre, ¿no? Bueno, lo más lógico en una conferencia que se titula Literatura y lo que no nos permitieron decir en voz alta, sería contar desde un primer momento los aspectos más polémicos de mis obras. Eso sería lo normal, ¿no? Y es que ahora que lo pienso, no he escrito una sola novela que no constituyese polémica, que no se convirtiera en un problema para mi entorno sociopolítico. Por eso la reflexión, el análisis, el contenido de la intervención esa noche, en una primera parte, se va a centrar en el análisis del pasado y del presente, ¿no? Yo no soy única, yo no soy excepcional. Antes de empezar a publicar, antes de empezar a escribir, ya existían otras personas escritoras guineoecuatorianas. Yo hoy comparto panel con uno de los destacados, Juan Tomás Ávila Laurel, y quiero centrar una primera parte de mi intervención sobre Juan Tomás y de cómo nos conocimos. Yo no le conocí con esa fachada que tiene, pero bueno, algo ha cambiado y le veo muy guapo. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye ¿Hola? bien. Vale. ¿Cómo conocí a Juan Tomás siendo escritora pero sin libros publicados? Guinea Ecuatorial a partir del año 2000 había cambiado mucho, ¿no? En comparación con las décadas anteriores. Se produjo una década antes, en los 90, la ruptura Malabo-Madrid en el sector educativo, ¿no? Y la educación es la columna vertebral del desarrollo de un país. Entonces, Guinea empezó a andar como un país menor de edad desde entonces, en el aspecto educativo. Y hasta hoy, en cuanto a desarrollo en educación, seguimos caminando como un menor de edad, un niño en Dorotis. No, el Dorotis es, para la gente que ha sido madre o se ha ido a alguna tienda alguna vez, es como la protección que se le administra a un bebé para que no pueda mearse en cualquier sitio, ¿no? Y que esté controlado. Muy bien. A partir del año 2003, 2004, 2005, conocí a Juan Tomás físicamente, ¿no? Antes de ese momento había leído algún que otro libro, pero no lo conocía. Y fue en el Anguema. Fue en el Anguema, donde queda el antiguo Cinemar. Para la gente que ha estado en Malabo alguna vez, habrán estado alguna vez donde queda el Cinemar. Antiguamente era un cine, ¿no? En la época colonial. Ahora se ha dividido en bares, ya es como una feria de lugar de consumo de alcohol, ¿sí? Ahí lo conocí, llevaba ropa de Asamse, no como va ahora, con un traje de Dior, casi, no como va ahora. Asamse es ropa usada por occidentales y que se exporta a África para el tercer mundo. Además de eso, unos zapatos extraños, siempre iba caminando, nunca recuerdo haberle visto tomando un taxi, siempre iba a pie, y llevaba el pelo corto, la mirada perdida y no se peinaba nunca, casi nunca estaba peinado. Así lo conocí. En aquella época de Guinea Ecuatorial, la identidad del buen guineano, de la buena guineana, y no ha cambiado esa situación, era la posesión de mucho dinero, ¿no? La gente tenía que mostrarse con muchísimo dinero, evidentemente robado de la madera y del petróleo, ¿no? Había que demostrar que se tenía mucho dinero, había que demostrar que se tenía, en el caso de los hombres, muchas mujeres. En mi país las mujeres se compran directa o indirectamente. Había que demostrar que se poseía vehículos
con mucho, digamos, vehículos de mucho lujo, y trabajadores, varones de África negra custodiando alguna puerta, ¿no? Era el indicador de que esa persona era un individuo con mucho dinero. Es decir, cuanto más dinero, mejor. Cuanta más ropa de marca, mejor. La opulencia era visible y la impunidad también. Es decir, cualquier individuo que reunía esas características que acabo de relatar también disfrutaba de ser una persona con una alta impunidad. Así aprendimos, la población guineana, a identificarnos como patriotas, y nos decían a nivel de élite política gobernante que así se era patriota, y porque teníamos mucho dinero y que las demás naciones nos envidiaban, ¿no? Que éramos la envidia. En aquella época yo perdía el tiempo en la UNED. La UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estaba estudiando. Al menos esto es lo que me decían, ¿no? En mi entorno. Y la gente decía esa frase: ¿qué hace una chica mona como tú formándose, ¿no? Observa a tu alrededor. Las demás muchachas se están casando con hombres grandes, esos hombres que he definido, muchos coches, mucho dinero, muchos trajes, mucha impunidad, y tienen la vida más fácil, ¿no? Eso, la conferencia no tiene nada que ver con eso, pero era un apunte que yo quería ahí destacar. La gente guineana de la UNED y la población de Langema, sobre Juan Tomás decía ciertas cosas. Entre las más destacadas es que él estaba loco. Decían, ese señor de ahí está loco. Y yo era más chiquita y ya escribía, pero no como ahora, ¿no? La élite política y económica le definía como un maricón. Decían, ese hombre es un maricón. La primera vez que lo veo de manera directa y pude estar cerca de él, era un ser extraño en aquella época. Me lo volví a encontrar y al caminar miraba muy poco a la gente, a los ojos. Y sus ojos siempre se clavaban en los montones de basura que convivían con las personas en el barrio de Langema, ¿no? Siempre se fijaba en las mujeres que vendían enfrente del edificio del Cinemar, y esas mujeres vendían de noche con su Bayam Salam, es el negocio aquí en detalle de productos de primera necesidad. Mujeres que vendían a veces en la oscuridad, al lado de instalaciones de luz abiertas a incendios, y que podían costarle las vidas. Entonces, gracias a los libros, artículos y conferencias que Juan Tomás ha publicado, una treintena o un poquito más, conocemos a la Guinea Ecuatorial no oficial. Es decir, conocemos gran parte de lo que no nos permitieron decir en voz alta, ¿no? La historia no olvida esa valentía, es un acto de valentía, al menos para mí, ¿no? Yo recuerdo que Juan Tomás no militaba en ningún partido político en Guinea Ecuatorial. Hoy lo sé, entonces no lo sabía. Se cree que el país solo puede cambiar a través de los partidos políticos. Cualquier cosa que sale del marco de los partidos políticos no se considera un instrumento útil de cambio. Bien. En los partidos políticos, todos, no me refiero a solamente los que están, me refiero a los que se encuentran en el exilio, a los que están dentro de Guinea Ecuatorial. El papel de la persona que se dedica a la literatura es el desprecio más absoluto, ¿no? Tú eres escritor, ¿para qué? Dedícate a la política, ¿no? A lo más importante. No solamente se desprecia el papel de la literatura en los partidos políticos, a nivel social, entre las personas más desprestigiadas está la persona que escribe libros, ¿no? Cuando la escritora es una mujer, recibe desprecio solamente. Cuando el escritor es un hombre, recibe desprecio y se le categoriza como una mujer y evidentemente un maricón, porque se relaciona valentía
con masculinidad tradicional, y eso se relaciona con lo político, y lo político con el Estado. Todo lo que no es político no se relaciona con cambio, con mejoría y con desarrollo. Bien, por eso y otras razones considero que la dictadura política no es la única enfermedad que sufre Guinea, que padece Guinea. El desprecio al artista, al intelectual, representa nuestro fracaso más grande como país. Es decir, si el sector que crea ideas, el sector que crea lo que es la novedad, lo que es el emprendimiento, es el sector más despreciado, es que estamos condenados como país a seguir en las mismas, ¿no? Y por eso creo que no es casualidad que nuestra definición como país en los ciclos de pensamiento, como nación, a nivel de desarrollo, siempre se nos considere como un país endorotis. Así que yo empecé a escribir y publicar sabiendo lo que me esperaba, porque yo ya conocía a personas como Juan Tomás y otros. Sin embargo, yo carecía de conciencia de lo duro que podía ser la carrera de escritora siendo guineoecuatoriana y viviendo en Guinea Ecuatorial. Eso nunca lo tuve en cuenta hasta que empecé a vivirlo. Y es más, escribiendo sobre lo que no está permitido decir en voz alta, lo que no está permitido decir en voz baja y ni siquiera de oreja a oreja. Escribo sobre violencia policial en la periferia, fuera de Malabo y Bata, porque en Malabo y Bata viven personas blancas y cuanto me ha tocado algún aspecto ahí que tiene que ver con nuestro pasado y presente colonial, se siente algún tipo de vergüenza. Oye, no voy a hacer que los blancos vayan a decir que estamos haciendo tal cosa, pero todo lo que no es Malabo ciudad, Bata ciudad, todo lo que es Edibellín, Corisco, Anobón, Mongomo, son zonas castigadas con muchísima violencia por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y esa parte de nuestra historia la recojo mucho en el libro Ahí abajo de las mujeres, que es la última obra que publiqué antes de que la COVID se cargara la cultura de alguna manera, ¿no? Y que solamente nos quedara el Zoom para volver a vernos las caras, porque ya eso ya es así. Escribo sobre la dictadura del patriarcado, que es el sostén de la dictadura política que benefició a Francisco Macías en el poder, beneficia la dictadura actual y sostendrá a nuestro próximo dictador. Es decir, el patriarcado es el sostén de nuestro primer régimen, de ese régimen y del régimen que viene. En el caso de que no cambien las cosas, que no veo la perspectiva de que vayan a cambiar, porque a día de hoy en Guinea Ecuatorial existe un presidente de facto, ¿no? Ese es otro tema que se merece una conferencia diferente. Escribo sobre las minorías sexuales, personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, personas queer y demás relaciones sexoafectivas. Son personas socialmente excluidas por las tradiciones étnicas y religiones occidentales arraigadas en el país, especialmente la religión católica. Escribo sobre los derechos de las mujeres. En la novela La Harina del Dinero escribo sobre las minorías étnicas. El tema étnico es uno de los fundamentales del país. Si no se resuelve, no va a haber paz, no va a haber Estado, no va a haber nada, ¿no? En el libro La Harina del Dinero abordo de alguna manera ese tema. Escribo sobre la gente empobrecida, no la gente pobre. Hubo un momento que fuimos un país pobre, pero después de tantos recursos nos hemos convertido en un país empobrecido, porque la cleptocracia se ha hecho con gran parte de nuestros recursos, ¿no? Y a día de hoy ser pobre en Guinea es una condición penalizada por la élite política y se penaliza con la invisibilidad y el silencio. En fin, no solo yo escribo sobre esos temas, ¿no? Existe un abanico de escritoras y escritores de Guinea Ecuatorial repartidas y repartidas por todo el mundo. La literatura, el arma de expresión por excelencia, es la razón de su desdicha. Es decir, la gente que se dedica a la literatura en Guinea Ecuatorial es gente desdichada, especialmente porque se dedica a la literatura. Son personas excluidas por las familias, las amistades,
las parejas. Porque en Guinea Ecuatorial, si la dictadura te señala y te persigue, todo el mundo, por miedo, te abandona desde el entorno más cercano. El castigo por dedicarnos a la literatura es la soledad. Yo no conozco a ningún escritor, a ninguna escritora de Guinea Ecuatorial con un compromiso que esté acompañado. Están todos solos. Incluso cuando se encuentran en público, están solos. A pesar de ese panorama, voy terminando, si no soy periodista y me pongo a hablar. A pesar de ese panorama tan nostálgico, no conozco a ningún escritor o escritora de Guinea Ecuatorial que haya sido homenajeada dentro del país. La literatura sigue en pie. Seguimos escribiendo en voz alta, lo que no nos permiten decir. Perdón. Y por la literatura, a día de hoy, me siento Juan Tomás II. No ese Juan Tomás del año 2005, 2004, 2003. O sea, ese Juan Tomás de esta década, perdón, no el de ahora, el que lleva la chaqueta. ¿Por qué lo digo? Porque tengo nombres que me recuerdan a ese Juan Tomás y todos los días me los recuerdan, ¿no? Me llaman Blanquita, es una denominación racista a las personas blancas creada por la población negra guineana. Me llaman lesbiana, hace mucho que Trifonia Melibeo Bono solo existen mis documentos oficiales. Me llaman loca, como Juan Tomás, me llaman chica antangan, mujer blanca, porque el racismo es tan grande en nuestro país que a las mujeres negras nos consideran tontas. Las inteligentes son las blancas, por eso cuando hacemos alguna cosa que es de admirar, nos llaman mintangan, mujeres mintangan, mirantangan, no pierdes la condición de mujer negra, ¿no? Y eso es racismo. Y todo eso tiene un origen, la literatura, porque la literatura yo la prefiero porque me da la opción de decir en voz alta lo que no se permite decir. Para mí, la literatura es vida, es amor, la literatura es libertad. La literatura vaticina la democracia, es la conmemoración de la libertad, que llegará a Guinea Ecuatorial tarde o temprano, aunque nuestras instituciones públicas estén secuestradas por la cleptocracia. Con la literatura, las escritoras y los escritores, a través de las y los personajes, viajamos al futuro, cuando los pueblos de Guinea Ecuatorial puedan convivir y no se opriman mutuamente. La literatura es paz, es la composición de un cuerpo teórico para que nuestro pueblo Guinea Ecuatorial, por primera vez en la historia, se levante contra la opresión, sin esperar que Dios les vaya a salvar ni Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente no puede salvar a nadie si no se puede salvar a sí mismo. Quizás por ese conjunto de razones, el papel de la literatura, la élite política y económica reprime la literatura, porque la literatura funciona con normas propias. En resumen, la literatura guineana es el arte de lo que no nos permiten decir en voz alta. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí, Hola. muy bien, Melibea, sí. Se te oye muy bien, Melibea, te hemos escuchado perfectamente. Muchas gracias por tus palabras emocionantes, ¿verdad? Creo que todos compartirán conmigo que ha sido un discurso muy, muy emotivo y muy poderoso, ¿verdad? Me gustaría dar paso a preguntas que quieran presentar, darles las gracias de nuevo a los dos ponentes. Quiero darles la palabra al público. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Y si hay alguien que quiera participar, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bien, te escuchamos. Sí, estoy en Houston, soy ecuatoriano. Quería saber dónde puedo encontrar los libros, esos. Si hay una página para encontrar esos libros. Hola, yo responderé. Estoy a la línea, ¿no? Sí, se te oye muy bien, Juan. Anteayer, creo,
colgué en internet, en Facebook, una página que ya existe, o un sitio web que ya existe, que se llama Todos tus libros. Entonces, en ese sitio están los libros míos que están disponibles. En ese sitio, de todos los libros, como es un sitio de España, no recoge la información sobre los libros traducidos. Solamente serían los disponibles ahora y en español. Todosulibros.com están todos los libros ahí. Es muy fácil llegar, o sea que basta con poner todos los libros de Juan Tomás para que te derive directamente a este sitio. Por otro lado, los buscadores normales, aunque no los vendiera, por ejemplo, en Amazon, haciendo búsqueda con el nombre de la persona, del autor, te llevaría a los libros ya traducidos. Por ejemplo, aquí detrás lo pongo. Este es la edición inglesa de Arde el Monte de Noche. Por si viviendo en Boston, donde dijo que vive, puede leerlo en inglés. Ese libro todavía es disponible y se pueden comprar en Amazon directamente. ¿Se ve? Sí, aquí. Arde el Monte de Noche en su versión inglesa. Ese libro también tiene versión francesa, por si remotamente tuviera bien haber estudiado el francés, entonces podría leer ese libro en su versión francesa. Y ya estos ejemplares se suman a los que ya dije en español, que es muy fácil de ver, y entonces ella puede hacer una idea de lo que puede leer para, bueno, ir avanzando en las lecturas necesarias. Muchas gracias. Hola. Hola. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, yo quería contestar a don José Cuaga. Adelante, Hola. Melibea, te oímos muy bien, adelante. Sí, pues en los Estados Unidos se puede conseguir La Bastarda en Feminist Press. Está traducido al inglés. A la lengua francesa se ha traducido La Bastarda también. Herencia Dividende se ha traducido al alemán. Las demás obras están disponibles en Amazon, en la Casa del Libro Madrid. Puedes conseguirlos en cualquier país de habla hispana. Voy a O sea que es responder a por cuestión de Trifonia, Melibea, Bono, Google. Sale el listado de libros escritos por mí, publicados por diferentes editoriales, y pedirlos y llegan a casa. La mayoría. Vale, muchas gracias. Tene, con tu permiso, voy a responder a Brandon Wang, que ha preguntado. Perfecto. Sí, además Brandon es un estudiante de Duke, es un estudiante de una de mis clases, así que encantada de que le conteste. Sí, me dice, pregunta para el señor Juan Tomás tal. ¿Cómo cree usted que su huelga de hambre en 2011 contra la dictadura de Obiang cambió la comprensión mundial de la situación en Guinea Ecuatorial? Mi huelga no cambió ninguna situación. Pero no es porque no pudiera cambiar o que no fuera suficiente, sino que el hecho de que las potencias no ignoran nada, ¿saben? Ninguna potencia hoy en día ignora lo que pasa en el sitio más remoto. Entonces, desde que el mundo se dividió en los de izquierda, los de derecha, o los de la US, o los de los occidente, todo es un equilibrio de intereses. Entonces, teniendo en cuenta que ya hubo también la colonización, meterse en un país para ir a decir que dependerá de cuál fuerte eres para que lo que hicieras no tenga una respuesta de tus enemigos que te están esperando para opinar sobre lo que estás haciendo. Así que lo que se hace en ese momento cuando no crees o necesario incidir en según qué, es hacer como si no vieras nada, como si lo que estuviera pasando ahí
fuera lo más importante. O bien, convertir la necesidad de incidir en ONG, ¿saben? Sobre cualquier país se puede ir con ONG y alabar el hecho de que, mira, con nuestra ONG hemos repartido bolígrafos y pasarlo por la prensa y tener la impresión o dar la impresión o vender la impresión de que se está haciendo algo cuando realmente no se está haciendo nada, porque no necesitamos lápices, o lo necesitamos, pero no en el sentido que alguien nos lo haga ver como útil y a la vez que no lo podamos comprar. Así que lo que puedo decir es que hay muchísima gente que se enteró, que llega al conocimiento de que existe Guinea Ecuatorial gracias a lo que hacemos Melibea y yo y otros. Que quiere decir que a través de los escritores que durante mucho tiempo y en todo el mundo son los que más hablan de sus países, por más que sus países no los quieran, ¿saben? Y así que, señor Wang, la comprensión mundial no cambiará a no ser que las potencias vean claro que o sus intereses peligran o bien lo que hicieran sería en beneficio de esos intereses para magnificarlos y ampliarlos. Es lo que yo puedo decir. Gracias Muy bien. por su respuesta. Bueno, yo quería decir algo sobre ese particular, si se me permite. Por favor, Melibea. Yo sí creo cuanto más que la huelga de hambre significó quizá las expectativas que en otros contextos se esperan de una huelga de hambre no son las que se pueden producir, no son las que se produjeron en Guinea. Guinea no es España, Guinea es una dictadura y es una dictadura de las más duras del mundo. Yo creo que son tres los elementos que contribuyeron a que tres son los factores que fueron decisivos a nivel de país que cambiaron, ¿no? Con la huelga de hambre, quiero decir. En un primer lugar, la institucionalización del papel del artista. Es decir, un artista lo más despreciado del país, porque por encima del pensamiento están las riquezas y la demostración de que las disfrutas, y además que las robas y no pasa nada. Un escritor mueve todo un país porque tu huelga de hambre, que no era una huelga de hambre de cuanto más, sino una huelga de hambre que era como algo así como de la desobediencia civil, ¿no? Se dice en derecho, en el sentido de que no estás de acuerdo con la forma de gestionar la cosa pública y por esa razón te declaras en huelga de hambre. Era un acto, o sea, para mí fue un acto de algo así como un artista es capaz de mover todo un país a nivel de comunidad internacional y que se hable sobre Guinea de algo más que de Obiang, de la dictadura. Eso es un hito. Cuanto más. Eso en un primer momento. En un segundo momento, en un segundo aspecto, quiero decir, también fue la demostración de que existe en nuestro país un distanciamiento grave, un distanciamiento peligroso entre instituciones y sociedad. Que la población primero no se movilizó, la gente aquí, yo no sé, es como si creyese que nada puede cambiar. Y llega un momento en que el que se mueve, el que se convierte en activista y se revela, se siente solo. Fue la revelación, ¿no? Para la gente que hace un análisis político, un análisis sociológico, fue la demostración de que existe una ruptura entre sociedad y élite, que es la cleptocracia. Y luego lo tercero fue de cómo se produjo un distanciamiento entre las personas que oficialmente decían, oh, yo soy muy progresista, yo soy muy... que luego en el momento de la verdad no estaban allí. En otra parte del mundo, ¿qué ocurre? La sociedad, las ONGs, los movimientos sociales, los partidos,
cuando un individuo, un personaje como cuanto más adopta una postura de desobediencia civil, todo el mundo se va allí y apoya, y no ocurrió. Incluso se creó un discurso de, ¿cómo lo llamaría? De desmentir que no, que si no fue una huelga de hambre, un discurso de deslegitimar, de decir eso no ocurrió, es un invento suyo, en fin, es decir, para mí sí. Lo que pasa es que los cambios de Guinea quizás no se pueden ver de manera abrupta, de manera boom, no, son paulatinos. Yo sí creo que supuso un cambio. Quizás no como Juan Tomás le gustaría, porque Juan Tomás es un revolucionario, pero sí que supuso un cambio. Al menos para mucha gente que escribe libros, es un orgullo que el primer guineano que se declara en esa situación haya sido un escritor, un artista. Yo quiero creo que- apoyar, perdóname, Livia, pensé que habías terminado. Sí. Ya terminé. Estás mute. Gracias, Carolina. Quería apoyar completamente lo que está diciéndome la idea. Efectivamente, creo que ese momento fue un punto de inflexión, sobre todo de puertas afuera. Como ha dicho Melibea, el cambio interno es prácticamente, hay un status quo y un miedo y una situación espantosa, ¿no? En la que la gente no es capaz de moverse por muchísimos motivos que no vamos a analizar aquí, pero sí que creo que de puertas afuera el acto de Juan Tomás, el acto simbólico, físico, real, pero además fuertemente simbólico de hacer esta huelga de hambre, tuvo una onda expansiva inmensa. De hecho, no solo fue un acto que se proclamó en toda la prensa internacional, hasta Noam Chomsky acabó hablando de Juan Tomás Ávila Laurel, que sí, que efectivamente, como ha dicho Juan, la situación se conoce, los países conocen la situación de Guinea Ecuatorial, pero que alguien como Noam Chomsky esté hablando en concreto de la figura de un escritor guineoecuatoriano, creo que tiene mucha relevancia. A nivel, por ejemplo, de interés por la obra, la obra intelectual y el trabajo intelectual de los autores guineoecuatorianos, creo que a nivel internacional también se produjo un interés que no existía tanto de esa manera tan generalizada antes, ¿no? Y eso también se ha visto en la cantidad de personas que a partir del 2011, 2012 empezaron a interesarse por los estudios de Guinea Ecuatorial, cuando antes éramos poquitos, ¿verdad? Y de repente se ha convertido, o sea, ya no se puede decir que es una literatura invisible, y es una literatura per se, con valor, una literatura dentro del mundo hispanófono que tiene valor y que está sumamente reconocida. Y creo que el acto de Juan Tomás dio un paso importante en ese camino. Voy, con vuestro permiso, a por favor, responder a Juan. Busy Travis. Lil Busy Travis dice que ¿cree usted que el escritor antepasado ha sabido transmitir el patrimonio histórico literario? Bueno, ¿saben? En África, cuando se habla de antepasado, o en el mundo, cuando se habla de antepasado, es como si me estuviera hablando de un hombre de una época en concreto, no precisamente instalado en la literalidad, que dijera, instalado en la práctica de la literatura, ¿sabes? La gente que vivieron en el pasado, dijeron muchas cosas, ¿sabes? Lo que va a pasar, o que lo decían, estaba fijado en la oralidad, de tal manera que lo que ha pasado con muchos de nosotros es que dudábamos. Cuando, por ejemplo, los jamoneses estuvieron diciendo durante mucho tiempo que hubo un tiempo que unos señores iban al pico de fuego a lanzar piedras a unos señores que los invadían, y la pelea tuvo lugar ahí, y cuando íbamos a ese sitio vimos las piedras, efectivamente, ¿sabes? Esto es lo que dejaron. Lamentablemente el soporte
es frágil porque el ser humano es finito y no siempre hemos tenido la suerte o la posibilidad de ir ahí. En la etnia Fang, por ejemplo, cantan unas cosas de los inmortales, lo llaman el vet, y bueno, canta un señor con guitarra, pero cuenta unas cosas que te lo digo realmente, es una literatura tan profunda y tan rica que debería pasmar a todo el mundo, al que haga una incursión por ese género concreto. Pero otra vez, está fijado en soportes tan volátiles como es el hecho de que cuando se muera esta persona y que no haya legado su arte o lo que fuera, porque muchas veces no es simplemente arte, sino una manera de transmitir en concreto, entonces se pierde. Entonces, como hace alusión a antepasado, le diré que hemos leído un poco a los que escribieron después de la colonización, pero saben que vivimos en tiempo de Macías y no hubo esta posibilidad de que leyéramos todo, porque Macías, el primer dictador, no quería saber nada de lo que se escribió, porque sería una forma de que nosotros nos pusiéramos en contacto con alguien a que él rechazaba, o la gente a la que él rechazaba. Así que ellos impidieron que no hubiera nada, así que parte del hecho de que no hemos podido tener acceso cabal a algún patrimonio es porque los que están en el poder no lo quieren. Y bueno, a lo mejor aquí la amiga Tenesoya tiene más. Y Tenesoya, gracias a Dios por mencionarme algunos, bueno, algunas alabanzas que haces son un poco de pega porque me da un poco de vergüenza, pero tenerme presente está bien porque es mutuo y ojalá los demás que vayan escribiendo o los que hagan cualquier cosa encuentren a personas que pueden recurrir para las cosas pequeñas, para las cosas grandes, para las cosas que no existen, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Dravis, y bueno, lo que puedan decir cualquiera. Gracias, Juan. Voy a compartir otra pregunta que tenemos aquí en el foro de Julia Chang. Pregunta la tenemos aquí. Es para ambos panelistas. Cuando escriben sus novelas, ¿piensan en un lector o en una lectora particular? ¿Quién soy yo? Me olvidé que responda antes. Bueno, la verdad es que yo cuando empecé a escribir ni siquiera era consciente de que estaba escribiendo. Quizá mi carrera literaria ha tenido que pasar por varias fases, ¿no? Una primera fase de perdición, la adolescencia, ¿no? Y luego empiezas a publicar, no eres consciente del contenido de lo que tú publicas y se te cae el mundo encima. Eso es lo que ocurrió conmigo. Yo no sabía que era tan duro escribir sobre tradición y costumbres, porque escribes sobre hechos sociales, sobre normas que mucha gente entiende como parte de la naturalidad, parte de su naturaleza, no quiero decir, parte del deber ser, ¿no? Y no es consciente de que es cultura, es un conjunto de normas y que pueden cambiar. Entonces, pues hubo un tiempo en que con la primera obra, Herencia de Vindende, luego con La Bastarda, todo se me cae, todo se me viene encima. Y todo el mundo cuestiona, ¿y tú por qué dices eso? ¿Tú por qué has dicho lo otro? ¿Y tú por qué vas diciendo? ¿Y tú por qué? Y luego iba sacando libros, publicando, la presión iba siendo cada vez más grande y la verdad que en esos momentos, si yo tuviese la conciencia que tengo ahora de lo que me puede pasar como escritora, yo no sé si hubiera escrito y firmado contrato para que se publicaran esos libros, porque han sido más libros conflictivos que libros aceptados, ¿no? En mi sociedad. Entonces, ¿para quién escribo?
Y yo devolveré la pregunta. He leído libros escritos por personas que están muertas y me han marcado la vida. He leído libros de feministas que no voy a conocer en mi vida y me han marcado la vida. De tal forma que cuando tú escribes, cuando una persona escribe, tiene que tomar conciencia de que el libro es un bien universal, es un producto para la humanidad, ¿no? Para el progreso. Cualquiera puede encontrar tu libro, leérselo y apropiarse. No obstante, yo creo que si la población guineana tuviese acceso a la literatura escrita por personas de Guinea Ecuatorial, personas escritoras de aquí, la conciencia de Estado, la tolerancia, el sentido del deber ser sería más acentuado, es decir, la gente sería mucho más tolerante y conocería muchísimo más Guinea. ¿Por qué lo digo? Porque a nivel de regiones, a nivel de etnias, a nivel de... no nos conocemos. En Guinea la gente vive, no convive, no se integra, no se conoce. Por eso encontrarte a una persona de la etnia Ambo viviendo en calle Bata y no conoce Baney, no conoce las tradiciones de Baney. O te puedes encontrar con una persona fan que reside en Bata y no conoce la tradición Ndowe que está en la misma ciudad. De tal forma que yo creo que a través de la literatura y de la diversidad que se expresa en la literatura, en Guinea Ecuatorial nos conoceríamos más como personas. Si la literatura se tomara como cultura y evidentemente se le diera a la cultura un lugar en la construcción del Estado. Yo creo que nuestro país sería diferente, sería más tolerante con la diversidad, más tolerante con las diferencias y sería un país mucho más yo qué sé, cohesionado. Porque la gente que escribe en Guinea es gente de diferentes etnias y gente que escribe de todo, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Pero a día de hoy hay mucha restricción en el acceso de la población a libros escritos por por escritoras y escritores de Guinea Ecuatorial. Creo que me he perdido con la respuesta. No te has perdido en absoluto, lo has definido muy bien, Melidea. De hecho, hay una pregunta en el foro que creo que enlaza un poco también con ese acceso, ¿no? a la obra intelectual. En este caso, tú has hablado de Guinea Ecuatorial, que como sabemos es un espacio en el que no hay posibilidad de que esas obras literarias se muevan ni se vendan, porque como bien se dijo antes en el documental en el que se mencionó al principio, no hay librería, ¿verdad? Hay una pregunta de Kenia C. Dworkin que dice: la intelectualidad / escritores de España no exigen que se publiquen las novelas de estos escritores en España en castellano. ¿Cómo? Lo repito, la pregunta dice: ¿la intelectualidad o los escritores en España no exigen que se publiquen las novelas de estos escritores, supongo guineoecuatorianos, en España en castellano? Yo hace mucho que... ¿Cuánto más iba a intervenir? No, te ¿Hola? la dejo. Sí, adelante tú. Adelante, Melibea. Yo hace mucho que ya no le busco culpables. ¿Hola? Sí, te oímos. Adelante. Hace mucho que tomé la decisión de ir a buscar culpables en el mundo internacional de lo que ocurre en Guinea. ¿Por qué? Porque primero nos debe interesar Guinea, la población guineana, y hacer algo por Guinea, y no esperar que alguien de por allí va desde que Guinea se independiza hasta hoy,
gran parte de las obras de esta población de Guinea se publican fuera de Guinea. Creo que es momento de que en nuestro propio país pueda destinar fondos para el Ministerio de Cultura y que se puedan crear editoriales, que se puedan crear premios, que se puedan hacer cosas. Si en España se promueve, si quieren, sí, no tienen la obligación. Es decir, que la población guineana, que nosotros asumamos el protagonismo de nuestra historia, de una vez por todas. Está bien que España apoye, está bien que Estados Unidos apoye, pero también tiene sus intereses. No vamos a obligarles a que se adapten a la agenda guinea. Guinea debe marcar su propia agenda como país. La gente que hacemos aquí debemos marcar nuestra agenda. Sí, No sí, sé, yo creo que seguir culpándole, porque es una herencia de nuestra cultura política. El hecho de culparle siempre al blanco, el blanco no ha hecho, el blanco tuvo que haber hecho. Es que la culpa de que eso no se hace es porque el blanco. ¿Y tú qué? Tienes un país, tienes un estado, ponte a trabajar. No sé, igual suena demasiado bruto, ¿no? Demasiado. Pero yo creo que los países que se han desarrollado en el mundo se han desarrollado porque la propia población, la ciudadanía, ha tomado conciencia de su condición de individuos, de su condición de ciudadanía. Entonces, pues, a partir de ese momento, pues, echa para adelante y pides ayuda, pero no, lo que no podemos hacer es siempre buscar, es que España ha hecho, Francia ha hecho, ¿y qué hemos hecho? Porque, no sé, tenemos un documental allí del escritor de Un país sin librerías. Tiene que venir Gran Bretaña a crear librerías en Guinea, no sé. Melibea, un momento. Yo voy a responder a esa pregunta, pero antes yo voy a leer una cosa que dice así. Están solos. Nandu Hambabu Nasaha Jipahundif, para persiga la guardia a los chicos que se quejaron por el maltrato. Wan Hata Hantabando Longa, Pijinashan Fosh, Papeza, Kunao Manfifi. Otra vez están solos los de la isla. Hagalana Viña, Pavan Colia Sabá, Nona Tampajigagaf, están solos. Esto suena en anobonés, es un poema que escribí. Y yo quiero decir que, mira, ese libro de lo que estaba leyendo es una recopilación de la doctora Elisa Rizu. ¿Sabes? Ese libro se llama Letras Travesales. Quiere decir que hubo un tiempo en mi vida que yo hacía autoediciones viviendo en Guinea Ecuatorial. Eso es para responder a la pregunta anterior. ¿Qué quiere decir? Que miré el horizonte, vi lo que estaba pasando y yo dije, mira, aquí es donde hay que salir los libros. Es cierto que esos libros salían con la calidad que tenían, por el país que teníamos, por la cultura que teníamos, la cultura de hacer esas cosas. Y parte de aquellos trabajos fueron recogidos por ese libro, que yo creo que todavía hay disponible. En lo que se refiere al abordaje de la pregunta anterior, podemos decir que, mira, posiblemente no tengamos, España no tenga la obligación de hacer más o de hacer más. De hecho, hablamos de la contradicción. ¿Te acuerdas de la contradicción que hablábamos cuando hablamos de cuando empecé tomando la palabra diciendo que siempre viviríamos esa contradicción? Porque llegaríamos a un momento a decir que, mira, somos país independiente y a la vez decir que, mira, España debe hacer. En lo que toca a España, como España abre sus alas e integra en lo que se suele llamar hispanidad a muchos países, y hablan a veces de boom literario de no sé qué país remoto de América, no puede ser que esté haciendo esto y que no mencione a Guinea Ecuatorial como si no existiéramos, ¿sabe? Eso sí que es una dejación que es condenable. Sí. Por más que pudieran decir que, mira, ahí no habrá calidad nunca, hacer como si Guinea no existiera no tiene sentido, eso hay que decirlo, ¿saben? Porque es una manera de ir tapando todo lo que viene de tal lugar para que digan, ¿sabe lo que pasa? Para que digan siempre lo mismo, te lo digo. Estos no saben.
de estos no podemos esperar nada. ¿Por qué? Porque son de lo que dijimos y iban escribiendo. Es con la colonización con los negros en que se escribe primero lo que son y luego se busca la manera de que lo que encuentren encaje con lo que han escrito. Así que parte de lo que tiene que hacer los que no somos nosotros es no ir tapando, poniendo velos a los logros de los demás. Y eso hay que denunciarlo cada vez que lo hagan. Melvea. Hay una última pregunta, creo que ya con esta podemos concluir porque es mucho tiempo el que hemos estado hablando y bueno, tampoco vamos a agotar aquí a los autores que se han prestado a este evento. Hay una pregunta, no es una pregunta, es más bien un comentario, lo quiero decir en alta voz, de Emilio Vivó Capdevila, y dice: la situación de la novela postcolonial ecuatoguineana recuerda mucho la situación de la novela postcolonial filipina en español, tanto por la naturaleza insular y fragmentada del territorio, como a la desaparición de librerías y de pérdida del acceso a ese mismo pasado en la lengua del colonizador. No sé si quieren hacer algún comentario los autores o alguien del público a este comentario. No sé si me había pensado en algo. Cuanto más siempre, cuanto más, porque siempre me dejan las preguntas. Queremos ayudar al público. Carolina, diga algo. Benita. Yo quería decir, San Pedro, la veo allí, la veo a Benita. Está guapísima. Nereida. Parece que Kenia quiere hablar. Por favor, adelante. Sí, quería gracias. quería agradecer el comentario sobre Filipinas. Me parece un caso muy espectacular que se puede analizar y por mucho tiempo, pero también quería volver a la pregunta que yo había puesto, porque lo que quería decir es que creo que las dos respuestas son válidas. Lo uno no quita lo otro y es una cosa muy distinta que España se niega a reconocer o que se niega a incorporar y como Estado a la literatura o la situación de Guinea, pero estaba yo preguntando precisamente por el elemento más progresista y por qué no había alguna resistencia ante ese afán de borrar la realidad y el pasado y el presente, pero también pienso yo que hay que recordar que esperar que esto ocurra en Guinea Ecuatorial implica que precisamente la clase de gente que tiene acceso al dinero tendría que ser la clase de gente que abriera espacio a la publicación y a darle el espacio a los artistas, y no va a ser esa clase, tiene que ser la clase que no tiene acceso a todo eso. Entonces creo que lo uno no quita lo otro, pero creo que si eso se produjera en España, se pudiera circular, aunque fuera como se hace en otros países, de alguna forma, aunque fuera en internet, se pudieran circular textos que pudieran entonces empezar una conversación que luego podría llevar a acciones como la que menciona Melibea. Esto pasa mucho en Cuba, donde yo también trabajo con gente que no puede publicar lo que quiere escribir y decir en su país, y es una situación en que pienso que sí, que a mí me extraña mucho que yo pueda conseguir esta novela. Mis estudiantes universitarios acaban de empezar Pangarrilene este fin de semana en español. Yo lo puedo conseguir tanto electrónicamente como en tapa dura, y que no se pueda, que eso no se publique en España. No, me cuesta. Entonces, por eso quería decir que las dos respuestas creo que valen, solo que son muy diferentes. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un breve comentario y luego me interrumpen los autores si quieren, que son los que tienen que tener la palabra aquí, sobre el comentario de Filipinas. Efectivamente, hay dos procesos históricos coloniales completamente diferentes y poscoloniales completamente diferentes.
pero que sí, que efectivamente hay un interés, hay intereses compartidos y hay fenómenos que se pueden estudiar desde un punto de vista similar, y de hecho, bueno, creo que desde el punto de vista de la academia hay un interés cada vez más generalizado en estudiar estas literaturas de forma conjunta. De hecho, en 2015 se creó en el MLA una categoría de estudio que se llama la hispanofonía global, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los miembros, Benita San Pedro, que fue una de las fundadoras de este grupo, y el objetivo de este grupo de hispanofonía global es precisamente aunar a toda la producción cultural en español, pero no desde un punto unitario a partir de la lengua con una connotación colonialista o imperialista como ha podido tener hasta ahora, sino simplemente son lenguas que en un momento sí fueron una lengua unida a un nexo, pero en este momento la lengua española que se habla en Guinea Ecuatorial es la lengua española de Guinea Ecuatorial. El español de Guinea no es el español de Argentina, ni es el español de Huesca, ni el de Canarias, ¿verdad? Entonces el objetivo es trabajar, y también creo que enlaza con la pregunta que ha dicho Juan. No se trata de si se publica o no se publica, sino efectivamente en España se vanagloria y durante muchísimo tiempo la literatura producida en Latinoamérica, pero la literatura de Guinea Ecuatorial todavía está como que cuesta, ¿verdad? Que determinadas personalidades y que desde una institución pública se apoya, aunque ha habido casos concretos. Entonces sí que creo que era un comentario. Emilio, gracias por sacar eso a colación. Si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, yo quería, sí, adelante Juan, por favor. Sí, una cosa que, bueno, en realidad cuando yo estoy en Zoom, a no ser que la gente se canse y se vaya, yo respondería a las preguntas que hubiera, si es que las sé responder. Sí. Cuando alguien preguntaba si escribíamos teniendo en cuenta quién nos va a leer, eso hay dos lecturas o dos posibilidades, ¿sabes? Y yo sí que escribo sabiendo que tengo que matizar según qué estoy diciendo, teniendo en cuenta que de los escritores nos exigen que seamos los que escribimos arte, hacemos arte o remotamente arte, y también los que demos información a la vez. Porque yo sé que muchísima gente no sabe de Guinea Ecuatorial, así que según lo que yo escriba, y antes lo hacía más, antes me di cuenta, tengo que hacer matizaciones para saber que lo que diga se entenderá de esta manera en concreto. Así que sí que yo estoy consciente, pero lo que puede pasar es que a medida que te vayas siendo mayor, digas, mira, el arte me llama a mí, y te sueltes de tal manera que diga, mira, lo que escriba, el que no lo entienda, que se espabile, no puedo ser yo el que haga de geógrafo, de historiador y de analista de diccionarios. No sé, bueno, no conozco la palabra técnico del que dé los significados, ¿sabes? Entonces, escribiré lo que me salga, y el que lo lea ya buscará manera de entenderlo, aunque yo siempre soy consciente de que actuamos de embajador de un país del que no se conoce nada, hasta que uno tenga un libro y ponga, mira, nació en Guinea Ecuatorial, tal, y vaya buscando. Sí, yo soy consciente de esto, pero muchas veces me dejo llevar por las musas, ¿sabes? Pero sabes que siempre hablo de las musas. Las musas no te preguntan de qué vas a hablar, te lo da todo y tú tienes que seguir, sin que tú tienes que hacer alguna inflexión sobre alguien para darle una explicación particular sobre algo que no va a entender, ¿sabes? Así es el arte, que va por libre, aunque yo soy consciente de que sobre nosotros, sobre Guinea, se busca una información que no hay en otros sitios por alguna razón que no sabemos. Muchas gracias, Juan. Pues yo creo que ya son, bueno, son las 3:30 aquí en Estados Unidos, ahí ya es tardísimo también, vamos a tener en cuenta la hora que es para nuestros ponentes que, bueno, nos han hecho el inmenso favor de ponerse en contacto con nosotros y comunicarse a esta hora tan tardía.
Y bueno, de nuevo, darle las gracias a todos por aceptar la invitación. Ha sido un placer, como siempre, tenerles aquí. Creo que ha sido una conversación muy interesante en la que hay muchos cabos sueltos de los que se puede seguir tirando, ¿verdad? Y gracias al público por participar. A los miembros, Juan Tomás, muchísimas gracias. Melibea, gracias por tu trabajo y tu discurso, ha sido emocionante y de nuevo, muchísimas gracias a todos por participar. Ojalá podamos continuar este diálogo más adelante. Gracias a todos. gracias. Nos veremos. Gracias. Ujú. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.